Que yo no estaba el miércoles, pasado. En nombre de Dios y la patria, entonces, se abre la sesión. Muy buenos días, le da la bienvenida a la estimada senadora Isabel Allende, al senador Esteban Velázquez y también a don Carlos Esteves, asesor del Ministerio de Obras Públicas y quienes los acompañan de su equipo legislativo, también al resto de los asesores parlamentarios. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy para darle continuidad a los elementos centrales de la propuesta del Ejecutivo respecto del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización. Pero antes vamos a ir con la cuenta, así que señor secretario, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Don Eduardo Baeza, que está aquí con nosotros, ha remitido un informe relativo a propiedades y usos relevantes del agua desalada, regulaciones de la extracción desde la fuente, tecnologías asociadas a la salmuera, entre otros aspectos, casos de España, Australia, Estados Unidos, etc. El aludido documento ya fue enviado a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, ONG FIMA, organización dedicada a la justicia ambiental, ha solicitado exponer ante esta comisión acerca del proyecto en tabla, en alguna oportunidad en que se establezca recibir a organizaciones para dar su opinión. Empecemos con las audiencias. Exacto. Así que ahí lo dejamos agendado. Eso es el presidente la cuenta. Perfecto. No sé si le dimos plazo a la Asociación Chilena de la Inequidad Alimentaria para saber si tiene un plazo para un informe. Yo insisto, y voy a seguir insistiendo, que necesitamos que ojalá ellos revisen sus criterios, porque digo, ¿por qué la Unión Europea puede perfectamente usar esa agua gris para todo tipo de agricultura y todo tipo de cultivo y nosotros no somos capaces de avanzar? Entonces yo creo que quiero saber si le dimos un plazo y si no, que hagamos un oficio donde pongamos un plazo razonable, porque si nos van a demorar 2 años no tiene ningún sentido haber aprobado, no un sentido, pero es muy limitado el sentido de haber aprobado esta agua gris. Podríamos aprovecharla mucho más, no solo para regar parques. No, brevemente, el Ministerio de Agricultura señaló que Achipia efectivamente estaba dedicada a estudiar ese tema, en los plazos que fueran pertinentes, no fijó un plazo. Entonces yo solicito, presidente, que oficiemos al Ministerio de Agricultura para que a su vez le haga ver de que se ponga un plazo, porque estas cosas sin plazo pueden eternizarse y la verdad es que es desaprovechar una posibilidad de uso mucho más extensivo del agua. Eso es absurdo. Sería bueno que revisaran desde el 2020, creo que el acuerdo que tiene la Unión Europea que permite para todo tipo de cultivo, para todo, crudos, no crudos, etcétera, etcétera. Yo no veo por qué nosotros tenemos que tener esa limitación. Comparto la visión de la senadora Allende. Efectivamente, en muchas partes del mundo el agua gris ya se utilizan sin mayores restricciones. Así es que solicitemos al Ministerio de Agricultura y a la Asociación Chilena de Inequidad Alimentaria, claro, que pudiesen fijarse un plazo en función de lo acordado aquí en la comisión. Muy bien, presidente. Dentro de los puntos varios también tengo uno. Senador Velázquez, senador Velázquez, perdón. No solo reiterar, me parece que quedó dentro de lo invitado Ministerio de Educación y otros, ¿cierto?, para sugerirle o saber de las políticas que tienen que ver con tecnología e implementación. Están dentro de los invitados que vamos a tener. Estaría de acuerdo con el oficio. ¿No es cierto? Yo tengo el siguiente punto vario. El presidente de la República estuvo la semana pasada en la región de Coquimbo y aquí quiero hacer la pregunta a don Carlos Esteves. Y señaló, marcó un rumbo y lo que eso es muy bueno porque eso es alineador en términos de más servicios públicos. En fin, yo creo que en la región de Coquimbo ya no se discute la necesidad de las plantas desaladoras. Ahora, ¿cuál de esos proyectos va a ser el proyecto que va a poder llevarse adelante? Ese es un tema que se está discutiendo y el que esté primero, digamos, por toda la necesidad y urgencia que tenemos de resolver el tema del agua, especialmente para la agricultura, el consumo humano, en fin, y todo ello. Una de las cosas que nos planteó el presidente de la República a través de su ministra señaló de que tenían que enviar un proyecto de ley para habilitar al MOP para la construcción o el desarrollo de proyectos relacionados con agua para el consumo humano.
Entonces, que entiendo que es un proyecto de ley corta que se va a presentar, ya se va a ser ingresado por la Cámara de Diputados por aquí el Senado. Y la inquietud que tengo yo es la real necesidad de ese proyecto de ley, en función de que el dictamen de la Contraloría del año 2021, que aquí lo tengo, del 7 de julio de 2021, ya señala que el MOP tiene la factibilidad jurídica multipropósito. Entonces, si tiene porque lo que nos planteaba la ministra en esa oportunidad es que el MOP solo podía construir para riego. Y el dictamen de la Contraloría, que es del año pasado, señala que efectivamente el MOP puede plantearse la construcción de plantas desaladoras para consumo humano como servicio complementario, que evidentemente el primer servicio tiene que ser para la agricultura, para riego, pero perfectamente puede hacerlo como servicio complementario el tener agua potable, producir agua para consumo humano. Entonces, esto es como las concesiones de los aeropuertos. Los aeropuertos fundamental la losa para que aterricen y despeguen los aviones. Pero eso no le impide tener en la misma concesión que haya hoteles, que haya tiendas, que haya cafetería, que no es el negocio aeroportuario, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nos pudiera aclarar eso, don Carlos, porque sin perjuicio de que si a lo mejor el gobierno quiere tener más certeza, pero la Contraloría ya hizo un dictamen para que eso no implique un retraso en los potenciales procesos de licitación de estos proyectos de plantas desaladoras tan necesarios para la región. No sé si nos pudiese aclarar algo en eso, don Carlos, y antes de ello le damos la palabra a la senadora Allende. En la misma línea, porque me gustaría tener claro qué significa complementario, como usted señaló, porque efectivamente nosotros tenemos la experiencia de CONSA, y eso es el único caso en el cual hubo una inversión pública importante, pero yo no sé efectivamente si lo que se está buscando es la posibilidad de que sea público o privado, pero darle todas las herramientas si quisiera el día de mañana el Estado decir, bueno, yo también voy a construir una planta desaladora multipropósito o solamente para agua humana, en fin, para agua potable, para consumo humano. Yo me gustaría tener más claridad, sería bueno que hablen por acá, porque además yo entendía que en este proyecto también estamos dejando, o sea, lo vimos cuando nos hizo la presentación, también la posibilidad que ciertas instituciones que no tienen recursos propios pudiesen también acceder a hacer plantas o acceder a una concesión para una planta desalinizadora. Entonces claro, sería bueno tener más claridad, efectivamente. Don Carlos. Sí, presidente. Gracias por la pregunta. Yo tengo aquí a la vista el párrafo que nos parece esencial, el párrafo nudo de ese dictamen de la Contraloría. Dice: en ese contexto normativo, es una solicitud que le hace la Dirección General de Concesiones. Entonces dice, en ese contexto normativo y considerando la finalidad a que se alude, es dable sostener que una planta de las características anotadas solo podría ejecutarse en el marco del sistema de concesiones que compete llevar a cabo al Ministerio de Obras Públicas si ella forma parte de una obra de riego, para lo cual no basta el destino que pretende darse al producto que genera dicha planta, agua desalinizada, sino que es necesario que el respectivo proyecto comprenda asimismo instalaciones e infraestructura que propiamente corresponden al cumplimiento de ese destino específico y que permitan calificarlo en su conjunto como una obra de riego. En consecuencia, a mí me parece que la interpretación adecuada de ese texto es que se está señalando que las atribuciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas son para riego. Y es expreso, es el párrafo que yo le leí en señalar, de que señala que es solo para eso. Entonces, efectivamente, en la lógica de la Dirección General de Concesiones, existe en el marco reglamentario de la Dirección General de Concesiones y de las concesiones en general, existe efectivamente la definición de una obra complementaria u obras anexas. Aquí lo que se nos está diciendo es que tiene que ser una obra para riego y que las instalaciones en su conjunto sirvan a ese propósito. Entonces, efectivamente, nuestra interpretación ha sido de que si las instalaciones sirven a ese propósito y además sirven a otro propósito, como el consumo humano,
perfectamente entonces esto podría ser válido en el actual marco regulatorio. Basta que, por ejemplo, estoy hablando en una situación hipotética, naturalmente, un proyecto como la iniciativa privada que fue declarada de interés público en Coquimbo, que tiene en principio establecido aproximadamente 1.200 litros por segundo para consumo humano y 500 o 600 litros por segundo para riego, ¿ah? Y que eventualmente el proyecto que implica para riego conducir agua hacia un reservorio adjunto al embalse Puclaro tenga en la discusión de la evaluación de impacto ambiental o en cualquier de sus etapas ciertos impedimentos para que el conjunto del proyecto quede atascado, sabiendo que tenemos la necesidad de llegar el 2028 esperablemente con una planta desaladora que pueda brindar agua potable para la conurbación de Coquimbo La Serena. Entonces, esta ley mal llamada corta, que lo que hace es ampliar las atribuciones del MOP en esta materia, puede permitir, primero, que directamente la Dirección de Obras Hidráulicas pueda hacer una obra de este tipo. Segundo, que la Dirección de Obras Hidráulicas mandate a la Dirección de Concesiones para que a su vez haga una licitación pública. Hoy día estamos hablando de una iniciativa privada que luego es declarada de interés público, bajo los términos de la iniciativa privada. Entonces esto permite que tú puedas hacer una licitación pública y la puedes hacer, si quisieras, con esta nueva ley que se propone, exclusivamente para consumo humano. También podrías hacerla, naturalmente, de carácter multipropósito. De hecho, se dice especialmente en lo que se está trabajando y se enfatiza el componente multipropósito, ¿ah? Porque tiene un conjunto de lógica, entre otras económica, economía de escala, etcétera. Pero más o menos esa es la razón. ¿Ah? Y efectivamente, ante la pregunta de la senadora Allende, en este proyecto de ley, nosotros siempre habíamos considerado ampliar estas atribuciones para que se pudiera hacer aquello y por tanto, de hecho, recogemos varios de los elementos que están en este proyecto de ley, pero pensando que este es un proyecto de ley mucho más amplio y puede tomar más tiempo, entonces nos parece apropiado, hasta ahora, la CESPRES lo determinará, nos parece apropiado que ese proyecto el corto pueda ingresar a través de la Cámara, cosa que llegue aquí cuando este proyecto de ley que estamos viendo nosotros haya sido discutido, bien trabajado, y esperamos que si hay coincidencia, convergencia en esta materia, pueda tener un despacho más rápido. Pero el proyecto de ley el que estamos discutiendo aquí, además de lo mencionado, propone una modificación respecto del marco regulatorio de ECONSA. ¿Ah? Entonces, también le da más herramientas a ECONSA en este punto. Primero, le da una atribución explícita para poder desarrollar plantas desaladoras, pero también para poder hacerlo en territorios del país donde no actúa como concesionaria sanitaria. En otras palabras, le permitiría poder desarrollar una inversión, hacerse cargo del CAPEX, por decirlo en cierto sentido, sin prejuicio que sabemos que si en ese lugar existe otra sanitaria, esto tiene que hacerse como un acuerdo de manera tal que la otra sanitaria es la que tiene el monopolio de la distribución de las aguas, por cierto. Claro, entonces tendría que haber una fase como de producción, pero al cual se le autoriza para poder en situaciones críticas, porque en el caso de Coquimbo sucede que hay coincidencia, que CONSA es la concesionaria y hay una empresa sanitaria que en este caso es Aguas del Valle. Pero puede ser que en otras regiones del país no exista esa coincidencia. Entonces esa es la característica adicional que está en este texto legislativo, presidente. Senadora. No sé si me estoy adelantando o desviando un tanto, pero a raíz de lo que estaba diciendo Carlos Esteves, y que además me parece muy razonable, digamos, lo que se está planteando para tener al máximo, digamos, posibilidades de dejar abierta la opción de plantas vía CONSA u otras que pudiesen generarse vía pública o privada, pero lo que no me parece que hemos desarrollado, no sé si es muy prematuro o más adelante veremos,
es de alguna manera la simulación de los costos para los beneficiarios, porque hasta aquí todo esto está muy bien en el marco que saquemos la ley, que podamos utilizar una nueva fuente que se va a llamar desalinización o desalación, pero el tema está en que una vez que esta empresa sanitaria haga la potabilización y la distribución, digamos, ¿cuánto va a hablar? Lo digo porque a raíz de lo que estamos conversando, todos recordamos, digamos, cómo fue en Atacama la participación de Consa, y el hecho fue que era de tal magnitud, si la hacía la empresa sanitaria, que además estaba bastante cuestionada, pero si además era de tal magnitud, era subirle por lo menos un 70% la tarifa del agua a los usuarios, que la hacía completamente imposible. Y de ahí se derivó en esta especie de experiencia piloto, que ha sido, yo creo, muy positiva, y que muestra que es perfectamente posible hacer una planta pública y evitar, digamos, ese nivel de costo, pues eso habría implicado simplemente la imposibilidad, digamos. Entonces quiero saber un poco si hemos explorado esa parte, porque hasta aquí estamos haciendo el marco para el funcionamiento, pero al final de cuentas, si estamos pensando en el agua para consumo humano, queremos saber cuánto va a recargar a ese beneficiario. Gracias, senadora. También aprovechando para que pueda responder todo de manera conjunta. Claro, con el antecedente que usted entrega, Carlos, uno evidentemente tiene el cuadro más completo. Efectivamente, esto es como reasegurarse, digamos. O sea, en el fondo es si no va a resultar por esta vía adecuadamente, tenemos que tener esta otra vía, y la vía que sea más expedita y más temprana es la que se va a abordar en su minuto determinado. Yo entiendo que el gobierno ha definido en alguna medida su estrategia para resolver este problema en la cuarta región por la vía de las plantas multipropósito, pero si que en caso de que eso se entrabara, tener esta otra alternativa de que el MOP pueda construir directamente o a través de concesiones o a través de Consa, digamos. Y para eso evidentemente habría que facultar, porque la vuelta que se tuvo que dar Consa para poder construir e invertir en la planta de Caldera, que incluso todavía tengo algunas dudas si esas vueltas son jurídicamente correctas, digamos, y si no fue una cosa más bien para poder tratar de sacarlo adelante. Entonces, si podemos normalizar eso y regularizar eso y además hacerlo mucho más expedito, porque yo no me atrevería a hacer de nuevo el mismo modelo jurídico-administrativo y el camino y el derrotero jurídico-administrativo que tuvo que hacer Econsa para hacer la planta de Atacama, porque si no vamos a estar muchísimo tiempo más. Entonces, si eso es así, me parece que es una buena iniciativa. Don Carlos. Bueno, presidente, como dice el dicho chileno, yo no venía preparado para esto, pero informalmente me atrevería a señalar lo siguiente. Lo primero es que siempre hay dos discusiones simultáneas sobre esto. Una es sobre los proyectos posibles y la otra es sobre el modelo de negocio existente. Entonces, en el marco regulatorio hoy vigente respecto de la industria sanitaria, una inversión de este tipo, que normalmente pasa a ser parte del plan de desarrollo, al ser parte del plan de desarrollo, puede luego y debe luego la empresa, bajo el principio de un equilibrio de su funcionamiento económico, cargar esto a la cuenta de los usuarios. Entonces, lo que ocurrió en Copiapó fue que ya estaba más cara que la media el agua allí, y se hizo el análisis de que una inversión, todos los gastos del CAPEX más los gastos de operaciones podían significar una alza tarifaria muy alta. Más o menos esto se va a repetir en otras regiones, no con el mismo nivel de alza, porque en el caso de Atacama, en Copiapó, además, había un conjunto de otras complejidades, pero sí va a seguir siendo muy alto, y con un impacto duro en la cuenta de las personas. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer allí el modelo de negocio es, uno es, ¿puedo yo aplanar este incremento o puedo yo combinar esto de manera tal de que el OPEX, los gastos de operaciones, de mantención y etcétera, que le corresponde llevarlo a quien tiene el monopolio en esta materia,
si se puede reducir totalmente o parcialmente para que no llegue a la cuenta de las personas el gasto de inversiones. Entonces, eso fue lo que se probó con la planta de Caldera, con un conjunto de dificultades, tampoco fue algo mágico, ¿ah? Y que se ha ido resolviendo avanzando en el tiempo, ¿ah? Entonces, en el caso de una concesión o de una obra pública, en ambos casos, lo que tenemos, en el caso de Consa, Consa es una sociedad anónima, que está compuesta por 2 órganos públicos, pero es una sociedad anónima. En consecuencia, su patrimonio no corresponde al patrimonio fiscal. ¿Ah? En este proyecto de ley, Consa tendría que pedir una concesión, no una destinación. Esto quiere decir que la planta que se desarrolla, por ejemplo, en Caldera, pasa a ser de los activos de la empresa de Consa. ¿Mm? En el caso de una concesión, la planta es un bien público, fiscal, del patrimonio fiscal, ¿ah? Que la opera, etcétera, un concesionario, ¿ah? Pudiendo al vencerse un plazo renovarse aquello o volver al patrimonio fiscal. Entonces, al ser parte del patrimonio fiscal, esta inversión, ¿ah? Si es que se está haciendo una prioridad en virtud de necesidades de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, cosa que el Código Agua en su artículo 5 lo plantea de ese modo, el Estado deberá garantizar, el Estado no solamente es el gobierno central, deberá garantizar. Entonces, en esa lógica, sí, sí se ha discutido, sí se ha tenido muy a la vista, senadora Allende, el impacto que podría tener o haber tenido desarrollar esto por el modelo tradicional a través de un desarrollo sanitario. Sin perjuicio de eso, la empresa sanitaria, Agua del Valle, ha desarrollado un proyecto, ¿ah? Y lo tiene bastante avanzado. Este proyecto, hasta puertas de reingresarlo al sistema de evaluación de impacto ambiental, y tiene un conjunto de componentes bastante avanzados, porque es parte de su plan de desarrollo del anterior, ¿ah? Del último plan de desarrollo. Eso obviamente va a ser uno de los elementos que se va a tener en consideración a la hora de poder definir la mejor línea de acción en este punto, presidente. Clarísimo. ¿Satisfecha su inquietud, senadora? Sí. Bien. Un tema a verse delicadamente en el futuro. No estaba nada resuelto. Perdón, no estaba nada resuelto en el sentido de que efectivamente habrá que estudiar distintos modelos porque tenemos que conjugar 2 elementos. Queremos satisfacer la necesidad de acceso del agua potable a las personas, pero no queremos que sea un costo de 40, 50, 60% de sus cuentas, porque eso lo hace completamente imposible, o finalmente el Estado tiene que terminar subsidiando en cantidades astronómicas. Entonces, la gran pregunta va a ser cómo generamos, además de un modelo que tenga el menor impacto ambiental, etcétera, etcétera, cómo generamos un modelo que los costos no lleguen al beneficiario en esos temas. Entonces es un tema muy interesante, muy importante, sí, pero no está resuelto. Entonces, habrá que ver en cada región qué particularidades tiene. Mencionaba muy bien Carlos Esteves, claro, Atacama era un caso bastante especial. Ya tenía un costo elevado, la calidad del servicio estaba muy cuestionada con la empresa sanitaria, muy cuestionada, no sé si en el caso de ustedes, pero en el caso de Atacama era muy cuestionada, porque además la escasez había implicado que los últimos pozos eran muy profundos, pero cada vez contenían elementos más mineralizados y salobres y en fin, etcétera, etcétera. Entonces también varía mucho de región en región, supongo, pero en fin, es tema abierto. Correcto. Para mí queda meridianamente claro, digamos, la justificación de ese proyecto de ley, que puede ir en paralelo, pero que tampoco impide que se siga desarrollando el proyecto de declaración de interés público, digamos. Perfecto. Don Carlos, saludamos también a don Tomás Mendoza, que entiendo está aquí, ¿sí? Tomás, y don Estefano Salgado, no lo había saludado por sus nombres, ahora sí como corresponde a los coordinadores legislativos y asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas. Don Carlos, entonces avanzamos con la segunda parte del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización en la mesa de trabajo del MOP y los asesores y nuestros asesores. Así que, por favor, don Carlos, adelante. Esta segunda parte está vinculada a procedimiento y a fiscalización. Solamente como un recordatorio de lo que vimos la sesión anterior, porque si bien en mi cabeza está muy clara, ustedes han pasado por múltiples comisiones
Y bueno, entonces lo que vimos fue el título primero, párrafo primero, que eran disposiciones preliminares, objeto de la ley, definiciones, un glosario, artículos 1, 2 y 3. Un párrafo segundo, que era sobre la Estrategia Nacional de Desalinización, que era artículos 4 y 5. También vimos el párrafo tercero sobre las características y contenido de la concesión y destinación. Cada vez que hablemos de concesión vamos a estar hablando de concesión y o destinación, ¿no? Que eran los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y comenzamos a ver el procedimiento de tramitación en el artículo 12. Para efectos de claridad, yo voy a repetir la lámina del artículo 12, que era la primera del procedimiento de tramitación. Recordad que esta indicación tiene 30 artículos, más 4 disposiciones transitorias, y además tiene algunas disposiciones varias. Buenos días. Entonces, el título primero, que se refiere a la concesión de extracción de agua mar para su desalinización, tiene 8 párrafos y 26 artículos. Y lo que está aquí a la derecha es lo que alcanzamos a ver. Disposiciones preliminares, Estrategia Nacional de Desalinización, naturaleza de la concesión y el inicio, el primer artículo del procedimiento de tramitación. Y en consecuencia, para continuar con el título primero, hay que continuar con el procedimiento de tramitación, algunas normas de evaluación ambiental, otras referidas al ejercicio de la concesión, el régimen de fiscalización y término y revocación de la concesión, que es parte de las sanciones. Y aquí nosotros vamos a llegar hasta el numeral 7, hasta el régimen de fiscalización. Y por último, en la estructura lo que tenemos son las disposiciones finales o varias, entre otras modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al artículo 10 de la Ley 19.300 de evaluación de impacto ambiental y algunas disposiciones transitorias. Pues bien, el artículo 12, que es donde habíamos quedado en la sesión anterior, primero se establece que la Dirección General de Aguas es la entidad competente para otorgar las concesiones y destinaciones. Y por tanto la tramitación de solicitudes se hacen ante este organismo siguiendo las normas comunes procedimentales ya establecidas en el Código de Aguas, con algunas excepciones que se irán especificando. También se establece que los titulares de concesiones o destinaciones de extracción de agua de mar o quienes estén tramitando una solicitud y que se sientan afectados por una petición de concesión o destinación podrán oponerse a estas, ¿no? Y hay un procedimiento para aquello. Y también se establece en este artículo cuáles son los requisitos mínimos. Me iba a parar. Entonces, está muy bien. No, está muy bien. No, además que reírse nos despierta a todos. Establecíamos entonces que el artículo 12 establece los requisitos mínimos que la solicitud debe contener, como la individualización del solicitante, es bastante específico en aquello, por supuesto, el caudal de extracción de agua de mar para su desalinización, caudal entendido como la relación entre volumen y tiempo, ¿no? El o los puntos precisos donde se captaría el agua, el o los puntos de descarga de agua de rechazo o salmuera con el área de influencia de la misma, el uso del borde costero para la construcción o instalación de obras que sean necesarias, delimitado con las coordenadas correspondientes, la duración de la concesión, que es hasta 30 años renovable, y los usos previstos para el agua desalinizada, incluyendo plazos de construcción, plazos de operaciones y un plan de cierre ante una eventualidad indeseada o ante el término de la concesión. Y finalmente,
los requisitos adicionales a esto los va a definir un reglamento. Hay que recordar que la moción original, la indicación sustitutiva del 9 de marzo del 2022, todo aquello que estamos planteando en la ley como conjunto de otras cosas eran de carácter reglamentario. Nosotros hicimos un esfuerzo con la mesa, con los asesores de los senadores y senadoras de esta comisión para avanzar en poner lo más posible en el marco legal. Y vuelvo a agradecer la participación de cada uno de sus asesores, porque realmente fue un trabajo muy intenso y estuvimos ayer nuevamente trabajando. Yo no sé si nos queremos o nos odiamos a esta altura de la vida, pero hemos trabajado mucho, y ha sido un trabajo, a mi juicio, óptimo, bien valioso. Luego el artículo 13, que era el anterior artículo 11 en la indicación sustitutiva, se plantea que una vez que se declara admisible la solicitud de concesión, la DGA, con una suerte de ventanilla única, pide a los organismos públicos competentes que informen sobre la concesión solicitada. El reglamento va a determinar los organismos a consultarse y los plazos para responder, sin perjuicio de que la DGA naturalmente puede consultar a otras entidades según se considere necesario. De haber una zonificación costera vigente, se solicitará un informe a la autoridad pertinente sobre el otorgamiento o denegación de una concesión o destinación, y también se plantea que la resolución de calificación ambiental, cuando se requiera, es esencial para el otorgamiento de la concesión o destinación, y por tanto forma parte integrante del acto mismo de la concesión o destinación. Tal como está escrito aquí, en consecuencia, tú no puedes dar la concesión o destinación si se precisa contar con una RCA, si es que no existe la RCA. En consecuencia, la RCA pasa a ser un componente, una parte de las condiciones de la concesión o destinación. Esto es relevante porque es el acto de concesión o destinación, ahí está, en ese acto jurídico, están todas las condiciones para la fiscalización, ahí están los elementos, a su vez, para cuando le toque renovar, para poder renovar en esas mismas condiciones y no que se le puedan imponer cargas nuevas eventualmente, etcétera, ¿no? Y también se establece de que en el caso de que hay una eventual superposición de solicitudes, es que hay más de una solicitud de concesión en el mismo polígono, en el bien nacional de uso público de playa o rocas de mar, solo podrá ingresarse al CIA una vez que se resuelva la superposición, de manera de no estar compitiendo con distintos ingresos. Y hay un plazo acotado para resolver esta superposición. Un plazo bastante acotado que se planteó. ¿Cómo esperan resolver la especulación? Por ejemplo, la especulación que se produce en las concesiones mineras podría producirse aquí también. ¿Lo han visto? Lo vimos parcialmente, porque un buen especulador siempre va a buscar la manera de innovar para seguir haciéndolo. No es que yo considere que sea bueno hacerlo, naturalmente, pero aquí, entre otras cosas, vimos de que puede ocurrir, de hecho en el pasado ha ocurrido, de que hay un proyecto que está muy avanzado y viene alguien que filtra o obtiene esta información, y entonces viene un tercero y con una parte importante de esta información hace una solicitud de concesión o destinación, con el objetivo de eventualmente en el futuro, a quien realmente quiera hacer el proyecto, decirle, bueno, yo te puedo liberar de esto, pero lleguemos a un acuerdo comercial. Esto ha pasado en distintos ámbitos. Entonces, justamente se establece también de que hay un lapso de tiempo que son 60 días, creo que son 60 días, desde que se presenta una solicitud, se puede presentar otra solicitud similar, por tanto, en el mismo lapso de tiempo. Entonces, cuando hay más de una solicitud y son similares y además se yuxtaponen en el punto determinado, se entrega, ya lo vamos a ver en unos minutos más, se entregan un conjunto de criterios para que la Dirección General de Agua pueda resolver cuál preferir. Y no es solamente quién llegó primero. Quién llegó primero es parte naturalmente de los criterios.
¿ah? Pero justamente ante esta situación que la que usted está señalando, se buscó esta disposición, que nos costó harto ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo, ¿ah? Senador. Y lo vamos a ver, como le decía, en unos minutos más, pero eso es, ¿no? Puedo, presidente, una vez. Es curioso, tiene razón en parte, pero también me gustaría entender más la lógica. ¿Cuál es la razón para dejar durante 60 días abierto que hayan más? Porque uno dice, bueno, si hay un interés real y llega primero una persona, o sea, espero que no persona natural, pero bueno, y presenta un proyecto, ¿cuál es la razón de dejar abierto para que se presente justamente más, que van a ser bastante similares y que va a generar todo un procedimiento para la Dirección General de Agua, tener que calificar quién es esto? ¿No? ¿Cuál es la razón de dejarlo abierto? Porque, digamos, si estamos hablando de que debe haber más de un actor, yo no sé en este caso si se justifica. Eso es lo que quiero saber. Bueno, una razón es el caso que acaba de preguntar el senador Gaona. Es decir, soy una empresa, estoy trabajando un proyecto, mi proyecto se filtra, ¿ah? Lo agarra este proyecto, se filtra desde adentro de mí o qué sé yo, lo agarra este proyecto, no quien está haciendo el proyecto de concesión, un tercero, que con el ánimo de especular, se adelanta y presenta el proyecto. Entonces, si es que no tuviéramos este plazo, este se queda con el proyecto. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, pero además puede ocurrir una segunda cosa, que el proyecto es un proyecto que se presenta en buena lid, pero es totalmente distinto. Si donde hay una yuxtaposición es que usa el mismo polígono. Porque recordemos que como el bien es escaso, ¿ah? Este bien es un uso público, entonces puede haber esta superposición también. ¿Ah? Y se da este plazo, y este plazo comienza a correr no desde la última ingreso, sino que desde el primer ingreso. Entonces, naturalmente, si yo no tengo un proyecto, y veo que alguien está pidiendo un proyecto, yo en 60 días nunca voy a poder levantar un proyecto que pueda competir en esta materia. Por tanto, esto lo que está diciéndole es, ojo, usted está presentando un proyecto, está súper avanzado, se presentó un proyecto, haga su ingreso. Pero es una ventanita muy corta. Por último, se señala en el artículo 13 que se va a requerir, porque si hay una ventanilla única, se plantea que en el caso de la Subsecretaría de la Fuerza Armada, su informe puede ser vinculante, al menos en dos materias. En la relación con el bien nacional de uso público, con seguridad de la navegación y con una eventual superposición con concesiones marítimas ya vigentes. En los demás casos, este informe tiene el mismo valor que los otros informes de los demás organismos públicos. Sobre el tema sobre su Secretaría de Fuerzas Armadas no existe acá. ¿No? No. Pero, yo lo buscaba. Sí, yo también. Pensé que yo me había equivocado de hoja, pero empezó no. a leer, pensé que estaba mucha lámina, me acabo de dar cuenta que nos estaban faltando dos líneas. Pero bueno. Sí, es un detalle. Algo nos está ocultando. yo estoy utilizando el mismo notebook de ustedes. Si quieren no le den, no, porque no la tenemos. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? No existe. Lo que pasa es que se superpone uno sobre la otra. La configuración Entonces, si usted se devuelve de iPad versus PC. Claro, aquí, como estamos hablando. Como estamos hablando de superposición. Obvio. Claro. Sí, está debajito. Si ven un color gris debajo de la de ustedes, ven un color gris debajo de la azul. Atrás del azul. Atrás del azul, quiero decir, ahí está la. Claro, hay que subir. Y es por la configuración de Hay que retroceder un está clic. configurada, está en una presentación en PC, parece, ¿no? ¿Ah? El PowerPoint está hecho en un PC, ¿no? Sí, Claro, es la configuración. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo, estamos aquí, vamos a avanzar. Entonces, aquí está lo que hablamos de la Secretaría de la Fuerza Armada y luego estamos superponiendo que también se acordó en consecuencia de lo anterior suprimir los artículos 12 y 14 originales de la indicación sustitutiva porque eran incompatibles o reiterativos con lo que se estaba proponiendo acá. Entonces pasamos, párrafo cuarto también, procedimiento de tramitación, artículo 14, ex 13. La Dirección General de Agua
deberá emitir una resolución fundada sobre la solicitud, aprobándola o denegándola, basándose en los distintos antecedentes, oposiciones, informes y pronunciamientos recibidos de organismos consultados y naturalmente las oposiciones en caso de corresponder. Y en contra de esta resolución que otorga o deniega, proceden naturalmente tanto los recursos de reconsideración como el recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones, que están establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas. Lo que hablábamos antes, de superponerse solicitudes de concesión en un sector, la DGA resolverá considerando la fecha de ingreso, pero también el grado de cumplimiento de las medidas con el Plan Estratégico de Recursos Hídricos en Cuencas, que recuerden ustedes que fue el año 2022, 2 leyes, la que modifica el Código de Agua y la Ley Marco Cambio Climático, establecen los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, que tienen un conjunto de medidas, planes de acción, incluyendo, entre otras cosas, propuestas de soluciones al déficit hídrico, soluciones basadas en naturaleza, etcétera. Entonces, en la medida de que si es que hay una superposición, se tendrá a la vista también cuál se acerca más a lo que se ha ido desarrollando como parte del plan estratégico y también cuál se acerca más a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desalinización, que se desarrolla en los artículos 4 y 5. Y los factores de ponderación que puede aplicar la Dirección General de Agua deberán quedar establecidos en el reglamento de manera tal que no sean factores de ponderación arbitrarios según el caso, sino que estén establecidos con anterioridad. Y por último, en cuanto al artículo 16, se señala que la Dirección General de Agua deberá llevar en su sitio web institucional un catastro público de las concesiones de destinación de extracción de agua mar para su desalinización, con toda la información pertinente, solicitudes, lo que se encuentra en trámite, es decir, información abierta, en conformidad con lo que se dispone actualmente el artículo 122 del Código de Aguas. Una pregunta muy específica, yendo un poquito atrás al artículo 14, en caso que deniegue, otorgue, proceden los recursos de reconsideración, reclamación del Código de Agua. ¿Me puede recordar cuáles son los recursos de reconsideración establecidos en el Código de Agua? Porque... Sí, por supuesto. El recurso de reconsideración está en el artículo 136 del Código de Agua y básicamente consiste en que si hay una resolución dictada, en este caso por el director o directora regional de aguas, es como una suerte de recurso de reposición, va entonces a la Dirección General de Aguas. Pero yo tengo la libertad de que si voy a la Dirección General de Aguas y la Dirección General de Aguas ratificara lo que yo estoy alegando, reclamando, puedo ir entonces ahora con el recurso de reclamación, artículo 137, a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones podrá, si así lo estima pertinente, decretar una orden de no innovar o no. Pero también el titular puede, si quiere, saltarse el recurso de reconsideración e ir directamente por el recurso de reclamación ante la Corte. Es decir, siempre tiene la posibilidad de que un organismo independiente a la autoridad administrativa resuelva finalmente esta diferencia. Nosotros concordamos en la mesa esta redacción después de haber escuchado y habernos reunido el Ministerio de Obras Públicas con el CEA y con el Ministerio de Medio Ambiente, y esta propuesta de redacción es bastante similar a la que nos propusieron, es más simple, y plantea entonces que los proyectos de magnitud industrial para la extracción de agua de mar para su desalinización, sin perjuicio del uso de las aguas desalinizadas, estarán sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental en conformidad con el literal T del artículo 10 de la Ley 19.300 y su reglamento. Aquí yo quiero aclarar lo siguiente, que lo tuvimos muy a la vista en la discusión, porque la regla general que existe en el 19.300 y en el artículo 10 es que uno no se establece en la ley, sino que en el reglamento, el CIA, medidas de quantums. Por ejemplo, en el literal A
que se refiere a lo que se dispone en el artículo 294 del Código de Agua, que se refiere a obras mayores. En el Código de Agua se dice que sean muros superiores a 5 metros, más de 50.000 metros cúbicos, etcétera. Pero la ley lo que establece es que es obras mayores. Y el reglamento del CIA es el que establece los números. Porque, en general, si no, la ley queda capturada a números. De hecho, hay un literal que ha sido bien complejo y problemático, que mantiene un tema de quantums en la ley, y que se refiere, si no me equivoco, a la generación de energía. Estefano, corrígeme por favor si estoy... Claro, que son más de 3 megawatts. Entonces, cosa que quedó hace mucho tiempo desfasado en la discusión de la realidad. Entonces, en general, tanto el SEA como el medio ambiente nos plantearon la necesidad de que la traducción de qué es magnitud industrial, que está relacionada naturalmente con dos elementos, tanto con la superficie, pero también con los caudales o la intensidad de la extracción de agua de mar. Con estos componentes deben entonces, como todas las demás cosas que están vinculadas con el artículo 10 de la 19.300, luego ser reglamentados por el SEA. Esta propuesta es hermana de otro artículo que vamos a ver el próximo miércoles, pero que es prácticamente igual, y que es ya una disposición varia que modifica el artículo 10 de la ley 19.300. Obviamente no tendría sentido que estuviese aquí y no estuviese modificándose ese articulado. Y por tanto se acuerda suprimir el artículo 18, la indicación sustitutiva original, porque es incompatible con esta nueva redacción que acabamos de mencionar. Aquí estaríamos pasando al párrafo sexto, ejercicio de la concesión. El artículo 18, ex 19, se refiere a la renovación. Entonces, lo que se plantea es que la renovación de la concesión o destinación requiere de un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable, no favorable, de la Dirección General de Aguas. Puede ser, por tanto, renovada por el mismo periodo. Y como es una renovación, con las mismas condiciones establecidas en su otorgamiento, salvo que durante el ejercicio de la concesión o destinación se acredite por la Dirección General de Agua un grave incumplimiento a las obligaciones y condiciones que están en la concesión o destinación, o sea, en el acto jurídico mismo, ¿no?, de aquello. Y eso está visto más adelante en fiscalización y eventuales sanciones. Naturalmente que un incumplimiento de las condiciones no siempre puede significar una caducidad, puede significar muchas veces una multa. Y eso es lo que lo vamos a ver en unos minutos más, ¿no? Pero si la solicitud de renovación conlleva nuevas obras, exceptuando naturalmente las obras de reparación, la obra de mantención, la obra de mejoramiento o aquella obra que sea necesaria para seguir operando, si conlleva nuevas obras, ampliaciones o un cambio de locación, va a ser tratado como una nueva solicitud de concesión o destinación. También se establece que la renovación se puede solicitar anticipadamente dentro de los últimos 5 años del plazo del ejercicio, pero no en el último año. Es decir, si quedan 5 años para que se venza el plazo, yo puedo inmediatamente hacer la solicitud y la puedo hacer también si quedan 4, si quedan 3, si quedan 2, pero si ya me quedan 12 meses ya no lo hice. ¿Cuánto tiempo, perdón? En el fondo son el año 2, 3, 4 y 5, antes del vencimiento. Entonces, por eso que dice dentro de los últimos 5 años del plazo de ejercicio y hasta un año antes de su término. Y esto tiene una razón de ser, porque naturalmente no tiene sentido que alguien presente una indicación 20 días antes de que culmine y solicite la renovación, porque esto requiere un trámite que no se resuelve de forma tan expedita y por tanto habría un riesgo pero que además quede eventualmente abandonada o tirada las instalaciones de la concesión. También se planteó
de que en lo que se refiere al cambio de la concesión o destinación, que hay dos cosas distintas, y uno es el cambio en el uso y otra cosa es un cambio de titular, es decir, una transferencia, una venta o un arriendo. Entonces, cuando estamos hablando del cambio de la concesión o de la destinación, se requiere autorización previa de la Dirección General de Agua. Es tal como funciona hoy día esto. Hoy día la concesión marítima es así. Y el incumplimiento de esta solicitud de autorización conlleva sanciones, que pueden ir desde una multa hasta la caducidad. Pero cuando hay un cambio de titularidad, y en esto es un poco más liberal lo que aquí se propone respecto de lo que existía en el DFL 340, y no hay un cambio de uso, lo que se plantea es que el titular solo debe informar a la Dirección General de Agua en 60 días, y si no se le va a aplicar una multa. Porque se pensó de que si ya está claro para qué se entrega la concesión y lo que hay es un cambio de titular, pero sigue cumpliendo con las condiciones, etcétera, no nos pareció necesario que tenga que haber una autorización. Vamos a ver algunas excepciones, sí. ¿Qué se entiende por cambio de uso? El cambio de uso es que la actividad principal pasa a una actividad distinta, pero también se entiende por cambio de uso cuando se altera el porcentaje de distribución en proyectos multipropósitos, es decir, un proyecto tiene un componente para la minería, un componente eventualmente para agua potable, o incluso no tenía ningún componente para agua potable, pero se le agregó un 5% por la Dirección General de Agua para que deba ser destinado para este fin. Bueno, entonces si es que el cambio o la alteración de la distribución afecta o disminuye el porcentaje destinado a consumo humano y saneamiento, se entiende como cambio de uso y en consecuencia no lo puede hacer sin una autorización. Al revés, si hay una actividad principal que es X, por ejemplo, para agua potable, y hay una actividad secundaria en que el 8 o 10% de esto es para energía y lo quieren cambiar para riego, etcétera, etcétera, eventualmente esto no se entiende como un cambio de uso. Y por tanto no requiere esta autorización. Va a ser siempre un cambio de uso cuando se afecte en el prorrateo y se pueda, por tanto, afectar o alterar el consumo humano y saneamiento. ¿Y esto por qué? Porque hay un mandato legal expreso que establece que debe garantizarse. Si es que no implica un cambio de uso, igualmente debe informarse a la Dirección General de Aguas, por cierto. Y también se plantea que la Dirección General de Aguas solo puede permitir este cambio de uso cuando no hay una merma al caudal de desalización destinado a los servicios sanitarios urbanos o rurales. En esto es bien duro. Es decir, si se estableció en la concesión, otra cosa es que usted quiera pedir otra concesión, pero si se estableció en la concesión de que una parte de la concesión tiene que prestar un servicio para servicios sanitarios urbanos o rurales, y la propuesta incluye una merma, es decir, que lo va a reducir, se está diciendo que no se va a permitir. Es la excepción específica para este caso. En el artículo 21, ex 23, que ya estamos hablando de fiscalización y sanciones, se plantea que la DGA va a fiscalizar y sancionar la infracción a esta ley y lo hará en conformidad al procedimiento de fiscalización existente en el Código de Aguas. Y está puesto de este modo porque el procedimiento de fiscalización existente nosotros queremos ingresar muy prontamente. No lo hemos ingresado todavía, ¿no? Queremos ingresar entonces muy prontamente una propuesta de modificación al procedimiento de fiscalización. Lo anterior sin perjuicio, naturalmente, de que hay otros organismos que pueden tener competencia, como por ejemplo la Superintendencia de Medio Ambiente. Y para evitar la concurrencia de organismos competentes o de eventuales sanciones, se establece, para evitar esta duplicidad, criterios de cuál sanción prevalece, naturalmente, porque nadie puede ser sancionado dos veces por lo mismo. Entonces, la primera es que hay un mandato legal expreso, la segunda es que en función de cuál sea la especialidad de la competencia, y en caso de que ninguna de estas dos aplique, prevalecerá aquella que conlleve la sanción de mayor cuantía, cuando hay más de una sanción posible por los mismos hechos.
Y los tipos de sanciones que contempla la ley son la multa o la caducidad. La verdad es que también está la amonestación. ¿Ah? Ya vamos a llegar a eso, pero no se establece categóricamente aquí como una sanción, la amonestación. Porque las infracciones se pueden categorizar según la gravedad que tengan, en gravísimas, graves o leves. ¿Ah? Entonces, las infracciones gravísimas pueden ser sancionadas con caducidad de la concesión o también con una multa que puede ir entre 5.000 y 10.000 unidades tributarias anuales. No es poco. Las graves son aquellas que se sancionan con una multa que iría de 1.000 hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Y las leves se sancionan con multa desde 100 hasta 1.000 unidades tributarias anuales. ¿Ah? Se consideran circunstancias naturalmente para, si tú tienes un rango amplio, 5.000 a 10.000, 1.000 a 5.000, cómo poder determinar si te vas a poner dentro del rango bajo, medio o alto de este grado, ¿no? O de este nivel de infracción. Ejemplos, ¿a cuáles nos referimos con infracciones gravísimas? ¿A cuáles nos referimos con infracciones graves? ¿Y a cuáles como infracciones leves? Está esto en los artículos 24, 25 y 26. Entonces, el cambio sin autorización en el uso o porcentaje de distribución de aguas dessalinizadas que afectan al consumo humano es una infracción gravísima. Pero si no afecta al consumo humano, es una infracción grave. ¿Ah? El incumplimiento de las condiciones ambientales que están establecidas en el acta de concesión, en el otorgamiento de la concesión, es gravísima. La falta de pago de la renta por 2 periodos consecutivos sin causa justificada, los periodos son no mensuales, sino que son semestrales, o la destrucción no autorizada de mejoras fiscales. Y en el caso de las infracciones graves, además de el cambio de uso de las aguas desalinizadas sin autorización, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión. Es decir, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión que impliquen un incumplimiento de las condiciones ambientales es gravísima y el resto de los incumplimientos es grave. Y en general son infracciones leves, el incumplimiento del deber de informar a la DGA o aquellas infracciones que no tengan una sanción específica, y la DGA siempre podrá amonestar, apercibir o multar. Si multa, entonces corresponde que sea entre 100 y hasta 1.000 unidades tributarias anuales. Perdón, Carlos, vamos a dejar los últimos 15 minutos. ¿Tienen para que puedan hacer preguntas? No, sí. Por eso, quedan 6-7 minutos todavía para esos 15. Para que dejen un espacio, Carlos, para que puedan preguntar. Esta es la última lámina. Perfecto. Para de ahí podemos hacer que hagan las preguntas los senadores y senadoras. Súper. Yo sé que esto es pesado, además estamos en procedimiento de fiscalización y sanciones bien pesado, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa mucho que ustedes entiendan los criterios por los que hemos ido avanzando, sin perjuicio que luego tendremos una discusión en particular en que podamos ir viéndolo, ¿no? Entonces, el artículo 27, que es nuevo, se plantea... Antes del 27, entre gravísima y grave, cambio sin autorización al uso, porcentaje de distribución, porque afecta al consumo humano, eso sería la diferencia entre gravísima y grave, porque también en el caso grave, cambio en el uso del agua desalinizada sin autorización. Ambas son sin autorización. Así es. La diferencia sería solo porque afecta al consumo humano. Así es. Así es. Okay. Cuando la DGA tiene que determinar la sanción dentro del rango de gravísima, dentro del rango de grave o de leve, debe considerar factores como la afectación al consumo humano, la cantidad de usuarios afectados, la ubicación, la reincidencia, daño, beneficio económico de quien actúa, la intencionalidad, la capacidad económica y también la colaboración que preste la persona que está siendo objeto de investigación y sanción. También se plantea que estas infracciones van a prescribir en el plazo de 3 años contado de su comisión, que es la misma norma que está en la Dirección General de Agua, pero que el plazo de la prescripción se interrumpirá con la notificación del acta de inspección que formule los cargos por hechos constitutivos de infracción.
Y por último, también se plantea que las multas que imponga la Dirección General de Agua se destinarán a beneficio fiscal, deben pagarse la Tesorería General de la República en un plazo acotado, ¿ah? Y también hay un descuento del 25% si se paga en 10 días tras la notificación, pero si es que tú pagas y tienes este beneficio, no puedes ir a presentar una reconsideración y reclamación, ¿ah? Porque para que no haga ambas cosas, usted tiene conciencia que aquí hay una infracción, etcétera, sí, la tengo, etcétera, voy a pagar ahora, voy a tener un descuento del 25%. No, es que yo creo que esto no es así, voy a ir a reclamar y qué sé yo. Claro, como esto significa también un gasto fiscal de por medio, entonces se dice que hay una preclusión si es que pagas para presentar recurso de reconsideración y reclamación. Y eso es, presidente. Esta es la segunda parte de la presentación. Perdón, unas preguntas puntuales. Muchas gracias, don Carlos. Señores senadora Allende, senador Aravena, sí, senador Velázquez. Era más bien... Perfecto. La lámina, no por la los última comentarios lámina, más generales. Adelante, senadora. Sí, era solo... Que no me quedó claro en qué caso es amonestación, que es tan débil que no veo para qué sirve, pero en fin, no me quedó claro en la presentación en qué momento se hace esto de la amonestación. En la presentación estoy hablando solamente. Y después tampoco me quedó claro, que era un poquito más atrás, cuando se hace la renovación y se entiende simplemente con las mismas condiciones. ¿Qué garantía tengo yo de que se cumpla, por ejemplo, el porcentaje destinado al 5% al agua, al consumo humano? En fin, tampoco me quedó muy claro en esas condiciones. Me gustaría entender más. Eso, por ahora, que son muy puntuales. ¿Ya? Después generales de una vez, ¿no? Ya, a ver, respondamos esto puntual y de ahí nos vamos con las preguntas generales. La segunda pregunta es... Amonestación. Y la sería en el caso de la renovación, si se entiende, si se mantienen las mismas condiciones, se entiende que es automática, o sea, no requiere, simplemente se avisa, creo que es algo así, en la Dirección General de Agua. ¿Estoy equivocado o no? No. Se puede ser renovada al mismo periodo y eso quiero saber. El artículo 18, la renovación es una concesión o destinación que requiere un decreto supremo del MOP, previo informe favorable. Puede ser renovada por el mismo periodo y en las mismas condiciones establecidas en el otorgamiento, salvo que se acredite un grave incumplimiento. Yo no sé si es adecuado que sean las mismas condiciones, renovadas al mismo periodo, las mismas condiciones que establecidas, porque yo no sé si se ha hecho un seguimiento, que pueden haber cambiado esas condiciones, si hay claridad, que se va a mantener, por ejemplo, el 5%, que deberá destinarse en principio al consumo de agua humano, digamos, al consumo humano del agua. En fin, tengo dudas si esto de que se hagan las mismas condiciones establecidas en su otorgamiento, está hablando de renovación. El periodo son 30 años, entonces puede haber cambiado. Entonces yo no sé si ser eso condiciones es vigentes. Sí, eso quiero saber. Muy puntual. Don Carlos, responde puntualmente sobre ello y de ahí vamos con la senadora Aravena, senador Allende y senador Velázquez para los temas ya en general. Sí, bueno, lo primero es que la solicitud de renovación es eso, una renovación, no es una nueva concesión. Y por tanto tiene un trámite simplificado, pero no es una mera información, ¿ah? Porque lo primero que la Dirección General de Agua tiene que ver es, primero, ¿ha habido en este periodo de tiempo una eventual grave incumplimiento de las obligaciones y condiciones? Si la ha habido, no va a proceder aquello. Lo segundo, dentro de las condiciones, si es que tiene la obligación, porque la concesión no consideraba destinar agua para consumo humano, pero se estableció dentro de la concesión que un eventual 5% tenía que destinarse para un backup, para agua potable rural o etcétera. Eso es parte de las condiciones de la concesión. En consecuencia, al renovarse, se renueva con esa condición, ¿ah? No se renueva sin esa condición. Puede ocurrir que eventualmente porque la situación ha cambiado, han pasado 30 años y se quiera como ejercer
cargas nuevas, y ahí hay una discusión no menor, porque por un lado yo tengo la concesión, tengo derecho a renovar, pero también el texto tal como está escrito es un podrá. Por tanto, la Dirección General de Agua lo que suele hacer ante una cosa como esta es decir, mire, en estos términos yo le puedo renovar la concesión, pero yo le estoy inventando, porque no sé lo que va a pasar en 20 años más, ¿ah? Pero sí sé de que cuando uno hace una solicitud de un derecho de aprovechamiento de agua y no hay el agua que uno que está pidiendo, hay menos, la Dirección General de Agua le puede decir, mire, yo le puedo ofrecer esto. Si usted quiere, vamos a proceder con esto. Usted pidió más, pero yo solamente le puedo dar esto, pero necesito que usted me firme que usted está dispuesto para esto. Bueno, en este mismo caso, efectivamente puede haber un cambio en esas condiciones, porque a lo mejor la Dirección General de Agua le dio un 4% y ahora quisiera darle un 5%. ¿Ah? Eso es algo que no está enteramente resuelto, porque son casos muy específicos lo que puede ocurrir. Pero repito lo siguiente, las condiciones de la concesión, que tienen un conjunto de eventuales cargas, gravámenes y atribuciones y posibilidades, se renuevan. Si en las condiciones se estableció el 5%, se renueva con esas condiciones. Y en cuanto a infracciones leves, nos pusimos, no me acuerdo de los ejemplos que vimos, no sé si tú te acuerdas, Estefano, pero nos pusimos en el caso de que hay situaciones en que tú puedes tener un incumplimiento, pero es algo absolutamente menor. ¿Ah? Y como el propósito del organismo fiscalizador no es castigar, sino que es que no ocurra la infracción, es el verdadero propósito, entonces lo que se establece es que eventualmente puede haber una amonestación, pero si es que la amonestación se traduce en que después de 2 meses nada cambia, etcétera, naturalmente aquí va a haber una sanción. ¿Ah? Y eso quedó más regulado de ese modo. ¿Ah? Y esto lo hemos discutido porque en el Código de Aguas se habla de la facultad de policía y vigilancia. Entonces, la de policía está súper desarrollada, no la de vigilancia. Justamente la propuesta que queremos hacer es que va a simplificar los procedimientos, lo va a hacer más corto, más expedito, más rápido, pero también que desarrolla la posibilidad del procedimiento de vigilancia. ¿Ah? Es decir, que uno advierte, usted aquí está, ojo aquí, usted si sigue con esto, usted va a ser objeto de una sanción, cambie su actuación. No estamos hablando de algo gravísimo, naturalmente. Estamos hablando de una situación que está dentro de la categoría de lo que aquí sería leve. ¿Ah? Eso es lo que le podría decir. Gracias, don Carlos. Senadora Aravena, tiene la palabra. Primero quiero agradecer la forma en que se ha trabajado el proyecto, porque de alguna manera uno va viendo el comparado y aquí hay una explicación que nos va a permitir hacer una discusión mucho más clara cuando tengamos que empezar a votar. Eso primero, así que agradecerle al presidente y a todos quienes han estado detrás de esto, porque si se trabajara de esa manera daríamos mejor en algunas comisiones. Y lo otro es que puede que lo hayas dicho, Carlos, y yo no lo haya escuchado, pero respecto a qué pasa, hay 2 situaciones. Una, que yo cometa una infracción o algo, una cosa que es incorrecta, que es aumentar la extracción de caudal y sacar más de lo que yo solicité y lo que planteé en el proyecto y todo. Y otra es que yo en el proceso me doy cuenta que la capacidad de mi planta da para más y quiera antes de los 30 años solicitar un aumento. Es otro proyecto, es una ampliación del mismo proyecto. Esa parte puede que la hayan explicado, yo no la tengo clara, pero sí es importante porque yo creo que eso puede suceder, que tú proyectes una planta que tenga mayor capacidad, pero quieras probar con una menor cantidad inicialmente, no sé. O si es que eso tiene que estar desde el inicio de esa proyección. Y lo otro respecto a la fiscalización, también coincido que la fiscalización justamente no es para castigar, sino que para que los procesos funcionen eficientemente según lo programado. ¿Hay alguna periodicidad que tiene planificada o existe ya de parte o no? Porque esto va a ser frente a cumplimiento, no sé, de reclamos, o a ver por al menos una vez al año, no sé qué, o cada 2 años, no sé. Esas son cosas que puede que estén en alguna parte y yo no las haya visualizado. Esas dos cosas.
Gracias, senadora. Vamos a juntar senador Velázquez y cerraría la senadora Allende. Ah, no, perdón, era la senadora Allende y cerraría el senador Velázquez. Disculpe, senador. Senadora Allende. A ver, yo creo que tenemos que seguirlo. Bueno, reitero, lo dije la semana pasada, mis felicitaciones al trabajo, las 31 sesiones que han tenido intensas. Dije 31 porque entiendo que hubo una última, creo que fue el día de ayer incluso, pero en fin. Así que, desde luego, reiterar el excelente trabajo que se ha hecho y de verdad creo que el progreso ha sido enorme. Estamos ya con un cuerpo legislativo que está a punto de poder realmente sacarlo en las condiciones que está. Así que yo quiero realmente reiterar mis felicitaciones, por supuesto, al equipo asesor encabezado por Carlos Esteves, pero a nuestros asesores que yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Ahora, hay cosas más generales que yo creo que hay que procesarlas más. Yo algo adelanté, algunas. Yo sigo creyendo que el agua tratada debiera mantener su condición de bien nacional de uso público. Yo no entiendo por qué, si es originalmente un bien nacional de uso público, el agua, digamos, al ser tratada, ¿por qué va a perder esa condición y calidad? Entiendo que los países, después veremos con calma, yo no lo había visto el trabajo que nos hizo el señor Báez de la biblioteca, y yo le agradezco, la verdad que no tuve oportunidad de verlo, pero yo entiendo que los otros países sí la mantienen, porque no debe perder su condición de bien nacional de uso público. Yo creo que eso es muy importante y no quisiera que repitiéramos errores que se dieron en el pasado y que nos han costado mucho, digamos. Y yo creo que en ese sentido hay que tener como una mirada bien clara a ese respecto y yo por lo menos mantengo aquello. Tampoco me parece razonable que una persona natural pueda pedir. Yo creo que eso es un riesgo, no tengo seguridades, no sé si vale la pena y qué sentido tiene. La verdad que me deja sus dudas. Me dejó duda, a pesar de la explicación que me hizo Carlos en el artículo 18, esto que sea renovada en las mismas condiciones, porque como las condiciones pueden cambiar, puede que no le haya exigido en su momento 5% que sea necesario para consumo de agua, en fin, qué sé yo, pero después quiero saber si al renovarle yo se las puedo exigir, si las condiciones hoy día estarían dando cuenta que debería ser exigido. Entonces quiero saber si le permite la ley hacerlo con posterioridad al momento de la renovación. Tampoco me queda muy claro qué pasa con las concesiones que ya se entregaron, las que no fueron sometidas a calificación ambiental o fueron entregadas por la antigua autoridad, como sería en este caso de Defensa, la Subsecretaría de Defensa. No sé qué procedimiento van a tener, pero creo que hay que explicarlo más, eso es importante, digamos, porque en cualquier caso que no repitamos un error que se ha dado con la superintendencia, no por el error de la superintendencia, sino de nuestra legislación, que no contempló que al instrumento fiscalizador, que en este caso la superintendencia, pudiese actuar en aquellos proyectos tan antiguos que obviamente no tuvieron resolución de calificación ambiental. Y eso en mi región ocurre de una manera dramática. Casi toda la zona de sacrificio en parte tiene que ver también con eso. O sea, hay antiguas instalaciones que no tuvieron resolución de calificación ambiental y por lo tanto, digamos, hoy día la superintendencia se ve muy limitada para poder hacer un acto de fiscalización. Yo quisiera como ser clara, entonces, qué pasa con las antiguas concesiones que se tuvieron a la vista que hoy día cambia. Por cierto, insistirle que yo creo que debemos de una vez hablar de zonas y no borde costero para hacerlo más coherente con la ley de cambio climático y otras cosas. Creo que sería bueno, que eso es bien importante. Y respecto a, si no me equivoco, porque es difícil retenerlo todo, pero si no me equivoco, respecto a la evaluación o el sometimiento al servicio de evaluación ambiental, está diciendo por la magnitud. Eso creía entender, sí. Pero antes había como dos condiciones, que era la magnitud del proyecto industrial y la cantidad de agua que se iba a extraer o capturar. Y yo creo que eso no lo escuché, entonces yo no sé si eso se sacó o sigue, digamos, pendiente. A ver, esto es lo que se me ocurre por ahora, presidente, que me gustaría pedirle a Carlos algún... Yo sé que hay una discusión, ya la hemos tenido, no sé si la vamos a ahondar ahora o después viendo a algunos invitados, a lo mejor podemos ahondar más este tema de la discusión, que fue desde el día 1 en realidad, de la discusión del carácter de bien nacional de uso público de las aguas tratadas, digamos, que a mi juicio debe mantenerse. Gracias, senadora. Senador Velázquez, y después responde el asesor Carlos Esteves.
Gracias, presidente. Sí, quisiera pedirle alguna reflexión, alguna consideración. Hoy día se está discutiendo una ley de costas en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Si eso no debiera ir en paralelo a lo que estamos hoy día intentando construir, con una política pública, y que parece interesante estos esfuerzos de dejar lo menos espacio posible para las aberraciones, como se ha dicho, que se ha cometido en otras áreas también de nuestros recursos naturales. Uno no puede dejar de comparar con lo que ocurre en las zonas mineras, donde sin RCA se avanzó y hoy día es muy difícil corregir. Y ustedes saben, hay divisiones de Coergo que están pidiendo ampliarse, como Ministro Ale, muy cerca de Calama, la ciudad en la que vivo, y uno dice, oye, pero a ver, ¿qué pasa con la política pública de una empresa estatal como Codelco? No es solo ampliarse y acercarse a la ciudad, es que ese modelo va a continuar, y mañana, hoy día, el rajo abierto de esta división va a ser subterránea. Por lo tanto, hoy día hay que pensar cómo movemos la ciudad de Calama o parte de la ciudad. Estoy indicando que es muy importante lo que no se hizo en el caso de la minería. Hoy día podamos resguardar, proteger, adelantarnos para que mañana con nuestras zonas costeras, que en cierta medida hemos afectado, Tocopilla, Termoeléctrica, Mejillones. Entonces, alguna reflexión, don Carlos, porque es bastante información la que usted nos entrega, es muy importante, y además el ánimo que observo es de que efectivamente tratar de, ojalá que lleguemos a tiempo, no sé si estamos, por lo menos estamos haciendo los esfuerzos, no sé si vamos a conseguirlo. Y si la ley de costas no debiera también avanzar, porque falta evidencia científica al respecto, falta evidencia científica porque sin duda que el impacto de este tipo de infraestructura, hay posiciones, ¿cierto?, en las que manifiestan y tienen razón probablemente que podría ser riesgosa. Y como se trata de anticiparnos, me parece bueno revisar, porque a veces en el ánimo de apurarnos con tal de alguna respuesta, creo que también ha sido el error de algún instante de dejar estos espacios. Y sabemos que cuando hay espacios, precisamente no es el Estado el que lo ocupa. Gracias, presidente. Gracias, senador Velázquez. Señor Esteves, por favor, para que pueda responder a cada una de las preguntas. Gracias, presidente. Lo primero es que quiero pedirle disculpas a la senadora Carmen Gloria Aravena, porque empecé a anotar, cuando me di cuenta que eran varias las preguntas, y de ellas yo anoté, recuerdo una, pero eran dos. Una de la que se refería a si es que en el proceso de renovación se podían ampliar. Entonces, y la otra era muy simple, que quizás va en reglamento, ¿no? Pero desde el análisis más técnico ustedes hicieron si la fiscalización va a tener un mínimo de periódico, si va a haber un plazo máximo, mínimo para, o va a ser frente a reclamos de la comunidad. Porque vuelvo al tema que planteé la semana pasada en torno al fortalecimiento del recurso humano en la DGA para tratar este tema. Esto va a tener, yo creo, si esta ley sale como está resultando, va a tener una demanda importante, creo yo, es una oportunidad de inversión, no solo desde el punto de vista del que invierte en procesos, sino que las consecuencias que esto trae para la mejor calidad de vida, ¿cierto?, en la producción de alimentos y en el tema del recurso agua. Entonces, creo que siempre pienso que al final esto afecta a la institucionalidad fiscal y también los trabajadores deben estar en condiciones como poder hacer su trabajo bien. Entonces, por eso lo pregunté. Muy bien, muy bien. Gracias. Senadora Aravena, nos quedan 2 minutos, pero antes la senadora Allende tiene una última precisión. No, que está muy relacionado con lo que acaba de decir la senadora Aravena, yo también lo manifesté la vez pasada. Yo creo que es importante todas las instrucciones que le estamos y responsabilidad a la Dirección General de Agua, pero eso tiene que ir de la mano con un fortalecimiento mayor aún a la Dirección General de Agua. Hoy día ya tiene dificultades para fiscalizar la extracción ilegal de agua y sabemos las noticias. Yo sé, el jueves pasado estaba en Panquehue y hay una queja de los pequeños de cómo los de la primera sección sacan el agua que quieren, digamos, y no hay fiscalización porque no hay capacidad. Y se quejaban muchísimo, digamos, esos pequeños agricultores porque los dejan sin agua. Y frente a un pequeño agricultor, frente a la magnitud de los tremendos proyectos agroexportadores que tienen, digamos, grandes propietarios de la primera zona, no tienen ni una posibilidad, digamos, de lograr esa mayor fiscalización. Entonces,
la gran duda, y por eso tiene razón lo que plantea el senador Aravena, cómo va a venir acompañado de esto fortalecimiento de la Dirección General de Agua, pero no queremos que esto quede solamente así como que no hay fiscalización después y ocurra lo que hoy día ocurre con respecto a la extracción de agua, que no hay una distribución equitativa o no se respetan los derechos de aprovechamiento o los pequeños siempre quedan absolutamente, digamos, sin ninguna posibilidad de defensa real frente a los abusos de las extracciones más ilegales o eso. Gracias, senadora Allende. Don Carlos, por favor. Presidente, yo registré 8 preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tengo 4 minutos? 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Ya. Mire, lo que sucede es lo siguiente, que esta sala tenemos que entregar. No, 5 minutos. 5 minutos. Perfecto. 5 minutos y si Perfecto. no alcanza, la retomamos en la próxima sesión de todas maneras. Sí, por supuesto. Lo primero es agradecer las preguntas de la senadora Aravena y Allende sobre fiscalización y las capacidades de la Dirección General de Agua para su actuación. Eso es muy importante. Obviamente nosotros, como en un proyecto de ley de esta naturaleza que implica atribuciones nuevas, porque la Dirección General de Agua, ordinariamente sus atribuciones están vinculadas con las aguas continentales. Y aquí estamos pasando a una atribución que se vincula con agua marina. Son atribuciones nuevas. Para nosotros, pero esto es parte del proceso de funcionamiento de la definición de proyectos de ley, nosotros obviamente en la minuta que estamos remitiendo a nuestras contrapartes, SECPRE y DIPRE, va a ir una propuesta de indicaciones, de adecuaciones al texto legal y también de la discusión del informe financiero, incluyendo estas atribuciones, porque aquí lo que tenemos es que después de haber hecho todas las investigaciones con apoyo a la Secretaría de la Comisión, nunca quedó claro que se haya ingresado un informe financiero a la indicación sustitutiva. Ni siquiera un informe financiero que decía costo cero. Entonces, aquí hay un vacío. ¿Ah? Hay un vacío y es complejo cuando nosotros estamos haciendo indicaciones que son de adecuación, muchas de ellas, pero no tenemos esa información. Nosotros hemos pedido a través de Estefano una reunión de trabajo con SECPRES y con DIPRES para discutir este punto. Luego, la lógica de fiscalización de la Dirección General de Agua tiene que irse moviendo siempre hacia las nuevas tecnologías. Es decir, no seguir funcionando, no dejar de hacerlo, pero no poner todo el peso del funcionamiento en el caso de la fiscalizadora o el fiscalizador que está yendo al punto caso a caso. Claro, justamente lo que avanzaba la reforma del Código de Agua con el sistema de monitoreo y control de extracciones es que lo que tú tienes es que estás recibiendo el monitoreo de las extracciones, particularmente de agua subterránea en zonas de provisión y en áreas de restricción, y lo que hace el fiscalizador a nivel de random es ver si es que efectivamente esto es coherente, lo que está viendo en terreno, con lo que se le está informando. Pero hoy en día, las actuaciones de la Dirección General de Agua de oficio superan a aquellas que son a petición. Antiguamente no era así. Hoy en día, las actuaciones de oficio superan a aquellas que son objeto de la demanda. Lo que yo creo que habla bien de que algo está funcionando más ordenadamente en este punto. Respecto a la renovación, la definición que tenemos en el artículo 18 nos da a entender que una ampliación implicaría una nueva solicitud de concesión. Porque lo que se plantea justamente es que la renovación es en la medida que las obras nuevas que conlleve sean solo de reparación, mantención, mejoramiento o necesarias para la operación. Y una ampliación o un cambio de locación se entiende como una nueva solicitud de concesión. En cuanto a la conversación o discusión sobre si las aguas deben o no mantener la calidad de bien nacional de uso público, bueno, nosotros ya señalamos el otro día nuestra posición al respecto, solo que es difícil comparar esto en el derecho comparado, porque no sé si en el derecho comparado subsiste aún la definición de bien nacional de uso público. Yo creo que lo que existe más bien es dominio público hidráulico. Y lo podemos discutir, ¿no? Para otro proyecto de ley, para hablar de la naturaleza jurídica. Puede ser, Sí, lo habíamos puede ser. conversado. Pero en general la lógica europea, continental y muchos de los países de Sudamérica tienen la lógica de dominio público hidráulico. Y en general el Ejecutivo era partidario de que fuesen solamente personas jurídicas las solicitantes, pero fue una discusión en la mesa y nos tuvimos que poner de acuerdo y por tanto, como les conté, nosotros inventamos el concepto de que
por esto no voy a dar sangre, entonces hay cosas que uno estaba disponible a llegar a un acuerdo. Pero nosotros en general pensábamos de que una persona natural tiene todas las condiciones para sacar una sociedad personal y con bastante expedito hoy en día hacerlo, y nos parecía originalmente mejor que fuese así, pero también hubo un criterio que planteó de que no estableciéramos una suerte de discriminación en aquello. Entonces esa fue la razón por la cual en la mesa se llegó a ese punto, y de hecho lo discutimos más de lo que hubiéramos pensado. En general, mi opinión es que la renovación no es obligatoria, porque lo que dice el artículo 18 es que la Dirección General de Aguas podrá renovarlo. En consecuencia, si para la Dirección General de Aguas hay un elemento fundamental, hay un cambio en las condiciones, hay un cambio en las circunstancias, y particularmente que te afecta en el derecho humano al agua potable y saneamiento, y hay un mandato legal actualmente en el artículo 5, y espero que en una constitución futura también esté establecido, hay un mandato legal a asegurar y garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, y aquí se está viendo afectada naturalmente. La Dirección General de Agua tiene todas las condiciones para decir, ¿sabe qué? Yo no estoy en condiciones de renovarlo, porque aquí hay un cambio, a menos que usted en su propuesta de renovación me proponga una fórmula de solución para hacernos cargo de esto. No le pusimos un 5% originalmente, ahora es necesario ponerlo. Eso, a mi juicio, están en el marco regulatorio esta posibilidad, porque además hay un mandato expreso para la Dirección General de Agua en los primeros artículos del Código de Agua. En cuanto a las concesiones antiguas, eso está definido en la propuesta que tenemos en el artículo 2 transitorio. Lo vamos a ver el miércoles siguiente, pero naturalmente hay una propuesta de qué hacer con las concesiones antiguas. También fue objeto de discusión. Hay algunos elementos, es el elemento en que no hemos cerrado la discusión, nosotros, porque aún tenemos ciertas diferencias en este punto. No respecto a la fiscalización, o sea, está muy claro de que la fiscalización y las nuevas modalidades de fiscalización deben aplicar a los antiguos también, principio de que la ley rige in actum de aquí en adelante, pero con algunas diferencias respecto de qué pasa con las condiciones de la concesión anterior. Entonces, eso, pero en general va por ese lado. Nosotros sí sabemos de que el marco legislativo y el contexto nos invita a hablar más bien de zonas costeras, por eso que en la primera sesión dijimos, sabemos que es así, nosotros concordamos esto, pero que justamente que sin prejuicio que la propia SECPRES nos lo señale en el trámite interno, pero era algo que creíamos que era conveniente discutirlo cuando ya estuviéramos discutiendo en particular el punto, porque en general el marco legislativo va en esa lógica. Y en cuanto a magnitud industrial, para nosotros es claro que la magnitud industrial tiene que ver tanto con eventual superficie como también con la capacidad de la planta. La propuesta del SEA original incluía magnitud e intensidad de uso. Lo que ocurre es que la intensidad de uso no es fácil de poder precisar o determinar, pero es algo que también puede ser objeto de discusión cuando estemos en general en la votación en particular. Y por último, a lo que nos señalaba el senador Velázquez, sí, estamos poniendo atención a ese proyecto de ley de costas. No lo habíamos tenido en la discusión que tuvimos en la mesa técnica, más bien tardíamente apareció esa discusión, pero les recuerdo que, porque la pregunta es cómo anticiparnos, cómo adecuarnos, cómo tener resiliencia ante el cambio de contexto. Recuerdo que el artículo 4 del proyecto de ley nos da esos elementos, porque el artículo 4 nos dice que la estrategia, hay cosas que debe tener en consideración y hay cosas que debe contener. Entonces, debe tener en consideración todos los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca que se están elaborando y se están elaborando en conformidad a los nuevos marcos regulatorios y con una especial cuidado en la adaptación a la situación del cambio climático. De hecho, el artículo 13 de la Ley Marco de Cambio Climático así lo dispone. Pero también se establece que hay que tener en consideración los distintos instrumentos de planificación territorial y también la política de ordenamiento territorial. Y justamente la discusión legislativa de la que estamos hablando es una nueva política de ordenamiento territorial en estas zonas al respecto. Y también todas las políticas, planes, estrategias, programas, instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático. Entonces, en esto es expreso que esto debe considerarse
Se pueden considerar otras cosas, pero esto debe considerarse en la elaboración de la estrategia. Por tanto, yo creo que nos estamos acercando a lo que nos plantea el senador Velázquez sin perjuicio de poder hacer las distintas mejoras, enmiendas durante la discusión, presidente. Gracias, don Carlos. Carlos, si nos podría precisar respecto a la ley de costas que se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente. Con Isabel somos miembros de la Comisión de Medio Ambiente de aquí en el Senado, no recuerdo. Ah, entonces está en la Cámara de Diputados. Ah, no está en el Senado, por eso ya. Y nosotros también. Le vamos a pedir a la Secretaría entonces que pida el proyecto para tenerlo a mano y que se nos manden a los correos de cada uno de ustedes. ¿Ya? 30 segundos, presidente. Ya. Solo. Senador Allende, adelante, los Solo últimos decirle 30 a Carlos, segundos. 30 segundos, no toca hacer 30 segundos. Digamos, es correcto decir que el Código de Agua no se aplica para las aguas, digamos, marinas, pero nuestro Código Civil actual y vigente establece que las aguas en todos sus estados y fases son bienes nacionales de uso público, sin distinción. Entonces, yo quiero reafirmar aquello porque no nos olvidemos porque está plenamente vigente. ¿Estados o fases? No sé si localización. No, pero además explícito de las playas. Sí, sí. No, yo solamente para decir, lo que yo señalé fue una cosa parecida, no lo mismo. Lo que yo planteé fue que dudaba que en el derecho comparado, fuera de Chile, no dentro de Chile, el concepto de bienes de uso público esté vigente, pero probablemente quien más nos puede ayudar quizá eres tú, porque en general eso se abandonó, esto viene de la legislación francesa hace mucho tiempo, y eso se abandonó y se puso una posición mucho más fiscal, que es la de dominio público hidráulico. En cambio, el Código Civil sigue hablando de que los bienes públicos pueden ser fiscales o bienes nacionales de uso público. Y esa es la distinción que se va estableciendo en el articulado del Código Civil. Hay mi inquietud respecto a eso, solamente para dejarlo como una posición que obviamente puede ir variando. Pero una cosa es el agua de mar y otra cosa es el agua desalada. Son dos cosas distintas. Hay un proceso, hay un servicio, Entonces, la misma discusión respecto al tema de aguas grises. ¿A quién pertenece el agua después de que es potabilizada, transportada, utilizada, enviada al alcantarillado? Es lo mismo. Entonces, senadora Aravena. Al tema de si es solo jurídica o natural la persona, hay un tema que tiene que ver con una exposición que vimos hace un tiempo, que decía relación con plantas de desalinización a pequeña escala, que no podrían quedar fuera esta ley, que es la parte que me preocupa a mí, porque claro, estamos hablando de plantas grandes, etcétera, todo el tiempo nos imaginamos, pero también podría ser que en pequeña agricultura se dieran modelos de proceso de desalinización, digamos, a escala humana, como uno dice, que tuvieran que entrar en este proceso, quizás no en todas sus etapas, pero van a tener que ir a la DGA, van a tener que hacer todos sus papeles y las dejaríamos fuera. Ese es un tema. Por eso es que yo creo que hay que analizar bien el tema de natural y jurídica, porque o estarían obligadas a pertenecer o crear una empresa para entrar a una figura jurídica para poder postularse, que solo quedara como persona jurídica. Claro. Pero la próxima Sobre todo sesión, la planta de los pescadores artesanales. Claro. Pero la próxima sesión vamos a ver justamente las condiciones para entrar a un servicio de evaluación ambiental. Tienen que tener una dimensión industrial X. Claro, esa parte, Ahí claro, es donde se va a ver y ahí se va a aclarar. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta.